La oración. La oración es un tema muy interesante, pero sobre todo es algo muy importante para nuestra vida de fe, para aquellos que creemos, pero también para aquellos que no creen. Es el primer medio que nosotros tenemos para llevar una vida de fe, para acercarnos a Dios. Sobre la oración se pueden decir muchas cosas. Podemos referirnos a la oración, pues como definición, ¿qué es la oración? Podemos hablar también qué diferencia hay entre la oración y el rezo. Podemos hablar de los tipos de oración. Referente a los tipos de oración, pues existen muchas diferencias. Si hablamos de meditación, si hablamos de contemplación, si hablamos de oración vocal, si hablamos de oración mental. Hay quienes se preguntan que si la petición es un tipo de oración o cuando nosotros tenemos algún problema y pedimos a Dios que nos sane. En fin, se pueden hablar muchísimas cosas sobre la oración. Pero el objetivo de esta predicación, de esta reflexión que vamos a realizar es sobre todo el que nosotros reflexionemos profundamente sobre la necesidad de la oración. Ese es el principal objetivo, que nosotros nos demos cuenta, descubramos, reflexionemos que la oración es muy importante. Y una vez que nosotros nos convenzamos de que la oración es importante en nuestra vida, pues que hagamos propósitos concretos de incluir la oración en nuestras vidas, de llenar nuestras vidas de oración. Estos son los dos objetivos principales. Repito, número 1, que seamos conscientes de lo importante que es la oración en nuestras vidas. Y número 2, que nos hagamos propósitos concretos de incluir la oración en nuestra vida, para que nosotros seamos personas de fe, para que Dios aumente en nosotros la fe. Y bien, pues comencemos. Decimos que la oración es la elevación del alma a Dios, elevar nuestra alma a Dios. Y esto lo hacemos nosotros para 3 cosas principalmente. Número 1, para adorarle. Número 2, para darle gracias. Y número 3, para pedirle favores. La oración es entonces para adorar a Dios, para darle gracias a Dios por todos sus beneficios. Y número 3, para pedirle favores, para pedirle que nos ayude, para que nos socorra en nuestras necesidades, problemas, enfermedades, dificultades, proyectos. Bien, en palabras muy claras, muy concretas, yo diría que la oración es más necesaria a nuestras almas que la comida a nuestros cuerpos. Fíjense qué tremenda comparación. La oración es más necesaria para nuestras almas que la comida para nuestros cuerpos. ¿Qué pasaría si nosotros un día no comemos nada durante todo el día? No desayunamos, no comemos, no cenamos. ¿Qué pasaría si dejamos de comer 2 días, 3 días, 5 días? ¿Qué tal?
Yo creo que ya hablar de mediodía sería muy complicado para muchos de nosotros, ni pensar 2 días, una semana o mucho más tiempo. Cuando uno ha hecho la experiencia del ayuno, qué difícil, ¿verdad? Ya hablaremos de ese tema más adelante, pero qué difícil es ofrecer un ayuno, que tiene su sentido, tiene sus beneficios espirituales, tiene su porqué, su razón de ser. Pero qué difícil se vuelve. Alguien dirá, pues yo nunca hago oración. O llego a hacer oración, pues rara vez en mi vida he hecho oración y no siento que me pase nada. No me siento mal. Pues ahí está el principal problema. El que nosotros, cuando no somos conscientes de lo necesaria que es la oración, entonces, pues no llevamos una vida de fe. No llevamos una vida agradable a Dios. Dijimos que la oración sirve para 3 cosas principales. Primero, para adorar a Dios. Alguien diría, ¿y si yo no quiero adorar a Dios, qué? O podríamos preguntarnos también, ¿qué gana Dios con que lo adoremos? Más aún, alguien preguntará, ¿qué es adorar a Dios? Primero, adorar a Dios es poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde a Dios? Pues el primero. Dios es el ser supremo. Dios es nuestro creador. Dios creó todas las cosas de la nada. Dios nos creó a nosotros también de la nada. Se valió de nuestros padres por medio de la genética, pero Dios nos sacó de la nada. ¿Dónde estábamos nosotros hace 100, hace 200 años, hace 500 años? No existíamos, éramos nada. Y Dios, el único ser capaz de crear cosas de la nada, en su amor misericordioso, nos creó de la nada. Como decía San Agustín, Señor, yo no existía y tú ya me amabas. Y tu amor me llevó a existir. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bello! Que Dios por puro amor nos creó. ¿Y para qué nos creó Dios? Pues para compartirnos de su amor, para que estemos con Él en la eternidad. Y por eso es importante que nosotros adoremos a Dios. Es decir, que nosotros reconozcamos que Dios es Dios y le demos el lugar que le corresponde. Para eso sirve la oración. Pero si nosotros no oramos, pues difícilmente vamos a comprender esto. Difícilmente vamos a aceptar esto. En la medida que nosotros empezamos a ser personas de oración, entonces vamos descubriendo, Dios nos va mostrando ese amor tan grande que nos tiene y que lo llevó a crearnos, a sacarnos de la nada. Y aquí podemos nosotros apoyarnos de diferentes reflexiones para comprender un poco mejor esto, para convencernos de esto. Por ejemplo, podemos aquí nosotros pensar que Dios pudo haber creado seres, personas mucho mejores que nosotros. Pudo haber creado otro San Francisco de Asís. Pudo haber creado otro San Pedro, otro San Pablo. Y sin embargo, nos creó a nosotros. Dios, sabemos nosotros, porque así lo enseña la teología de la Iglesia, que creó 9 jerarquías angelicales. Creó querubines, serafines, arcángeles, ángeles, dominaciones, virtudes, etc. ¿Por qué no creó
otro querubín, otro serafín en vez de haberme creado a mí. Si sabía que iba a ser un pecador, si sabía que iba a ser un malagradecido, si sabía que me iba a dedicar a cuestionarlo, a culparlo de cosas que él no tiene la culpa, que iba a ser una criatura malagradecida. ¿Cómo es que Dios me creó a mí en vez de crear otra criatura más fiel, otra criatura más bella, otra criatura más santa? Pues precisamente en eso consiste el amor de Dios. Y precisamente por eso nosotros tenemos que ser agradecidos. Porque Dios, pudiendo haber creado seres más bellos, más perfectos, más fieles, te creó a ti, hermano. Me creó a mí, seres tan imperfectos, tan pequeños, tan poca cosa, tan débiles. Y es que el amor y la grandeza de Dios se manifiesta más claramente y más bellamente en la pequeñez, en la debilidad. Por eso Dios nos creó a nosotros. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, reconocemos que Dios es Dios, que Dios es el Creador y que nosotros somos nosotros, que nosotros somos sus criaturas y que Dios, Creador, nos ama a nosotros y por eso nos crió. Para eso sirve la oración. Para eso sirve adorar a Dios. No es que Dios gane algo con que nosotros lo adoremos. Si nosotros adoramos a Dios, Dios no es más Dios. Dios no es más grande. Dios no es más feliz. Dios no es más bello. Dios no es más perfecto. Dios no recibe ningún beneficio con que nosotros lo adoremos. Los beneficiados en adorar a Dios somos nosotros. Porque adorando a Dios, nosotros sí somos más felices. Porque siendo agradecidos con Dios, nosotros somos más plenos. Siendo fieles a Dios, nosotros somos más bellos. Esto hace la oración. Esto hace la oración. Por eso nosotros debemos de orar para adorar a Dios. Segundo, nosotros debemos de adorar a Dios, debemos de hacer oración para
Hagamos una oración para dar gracias a Dios. De la misma forma, hermanos, nosotros debemos de hacer oración todos los días, en las noches, antes de dormir. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer oración en las noches antes de dormir? Hay muchas razones también. Hay muchas razones para nosotros darle gracias a Dios, para nosotros hacer oración en las noches antes de dormir. Primero, porque Dios nos da la oportunidad de terminar un día más, de concluir un día más. Estamos vivos. Mucha gente murió en el hospital de la enfermedad, mucha gente murió en la guerra, mucha gente murió en un accidente y Dios fue bueno con nosotros, conmigo y contigo que me estás escuchando. Un motivo grande para darle gracias a Dios. Y las mismas razones que platicábamos en la mañana, si tenemos una casita donde llegar, antes de dormir, darle gracias a Dios y dile, gracias Señor, porque tengo un hogar a donde llegar. Porque tengo un lugar al que yo le llamo mi casa. Pequeña, grande, no importa, pero tienes una casita donde llegar, una camita donde dormir, donde descansar. Si tienes la dicha de una familia, de la esposa que te reciba, de un hijo que dice papá, papá, mamá, mamá, cuando llegas del trabajo, dale gracias a Dios al final del día por esa familia, por esa gran bendición de una familia. Porque cada vez hay menos familias integrales, cada vez hay menos familias completas. Cada vez hay más familias donde falta papá o falta mamá. Dale gracias a Dios. Hay muchas razones para darle gracias a Dios también en las noches. Y finalmente, quiero compartir un tercer momento en donde es importante que nosotros hagamos oración en el día a día. Y este tercer momento, hermanos, es a la hora de los alimentos. Llevamos 2 momentos. Debemos de hacer oración todos los días, por lo menos, así lo mínimo, todos los días al levantarnos, todos los días antes de dormir y a la hora de los alimentos. Antes de compartir este punto, se me olvidaba algo muy importante. Antes de dormir, nosotros debemos pensar que ese puede ser nuestro último día. Antes de dormir, en vez de poner la televisión, de agarrar el celular, de conectarnos al internet, que al Face, que estar checando el WhatsApp, cosas que no nos aprovechan para la vida eterna, debemos de examinar nuestras conciencias, nuestro interior, ver en qué fallamos, pedirle perdón a Dios, darle gracias por las cosas buenas que nos permitió hacer, pedirle que nos proteja en los peligros, que nos cuide en las dificultades, que nos ayude en la enfermedad. Muchas razones tenemos, pero sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a salvarnos, a salvar nuestras almas. Nunca se nos ocurra dormir en pecado mortal. Es peor que un suicidio. Es lo más terrible que a nosotros nos podría pasar. Ir a la cama en pecado mortal, sin examinar nuestras conciencias, sin hacer un acto de contrición, sin pedir perdón a Dios. Hay personas que van a la cama, esposos que van a la cama a dormir peleados. Después de una pelea llena de insultos, tal vez hasta de golpes, odiándose el uno al otro. Ya no duermen juntos. Si duermen juntos no se hablan. Hay parejas que no se hablan desde hace 2, 3, 5 días, 2, 3 semanas. Hay parejas que ya duermen en camas separadas. Qué terrible. Presentarse así a la presencia de Dios, hermanos. Pensar todos los días antes de dormir, este puede ser mi último día. Tal vez ya mañana no amanezco aquí en la tierra.
Tal vez en el transcurso de la noche me presente al juicio de Dios. Dios me va a examinar. Dios me va a pedir cuentas de toda mi vida, de cada cosa, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Por eso es importante que nosotros hagamos oración todas las noches antes de dormir. Y finalmente, para ir cerrando esta predicación, charla, reflexión, como lo quieran ver, es importante, decía, que hagamos oración todos los días a la hora de los alimentos. ¿Por qué? Hay personas que dicen, yo no tengo por qué estar dando gracias a Dios si yo me gané el alimento con el sudor de mi frente. Pobres locos, pobres ingratos, pobres ignorantes. Te crees muy fuerte, te sientes muy poderoso. No, hermano, no, hermana. Mira, piensa que hay muchas personas que no tienen nada que llevarse a la boca. Tú vas a decir, no, es que hay gente que no tiene por qué comer porque es floja, porque no trabaja. No, no, hermano, hermana. Oye bien lo que te voy a decir. Aquí cerca de donde yo vivo está la central de abastos. Hay niños que van a recoger comida de los desperdicios, de la verdura, de la fruta que se tira. Allá van a recoger lo que van a comer, lo que sirve la mitad de la fruta, pues cortan la mitad, la otra mitad la tiran. Tú tienes la dicha de tener un alimento calientito en tu casa, en tu mesa. Dale gracias a Dios. Hay gente que vive en los basureros y come de los basureros. Y tú y yo tenemos la dicha de tener un alimento. Dale gracias a Dios. Sé agradecido con Dios. Hace algún tiempo, algunos años, veía un reportaje de una tribu, una aldea en África. Yo creo que hay muchas, pero a mí me tocó ver ese reportaje de esa tribu, en donde se veía a los niños chiquitos, pequeños, de diferentes edades. Pero a mí me impactó porque había niños que ya nada más se les veían los puros huesos ahí en la piel y se les alcanzaban a ver los huesos, puros huesos. Y son lugares en donde es desértico, no hay economía, no puedes ni siquiera sembrar en el campo, no hay tiendas, no hay fábricas, no hay comercios. Son países muy pobres, comunidades muy pobres y los pocos ingresos que hay, gobiernos corruptos como en todas partes. Entonces en esta aldea, para no morirse de hambre, las mamás de esos pequeños niños que nada más se les miraban los huesos, estaban preparando unas gorditas de barro, de lodo, de tierra, unas gorditas de tierra que les estaban untando un poco de aceite. Unas gorditas de tierra con un poco de aceite iban a comer. Y tú y yo nos atrevemos a decir, no me gustan, otra vez frijoles, otra vez huevo, ya te dije que lentejas no quiero. Somos tan mal agradecidos, hermanos. Qué triste una persona mal agradecida con Dios. Qué fatal. Pero en fin, no me detengo más ya para concluir esta evangelización. Voy a resumir. La oración nos sirve para unirnos a Dios y por medio de la oración nosotros adoramos a Dios. Es decir, reconocemos a Dios como Dios, le damos gracias y le pedimos sus favores. Y en algo concreto, si este tema, esta reflexión, esta evangelización ha tocado tu corazón, entonces vamos a hacernos el compromiso de iniciar una vida de oración, al menos en 3 momentos diferentes al día. En las mañanas al despertar,
en las noches antes de dormir y a la hora de los alimentos. Va a haber personas a las que les cueste un poco más esta oración personal, esta oración que es un poquito más como improvisarla, de qué le digo a Dios, de cómo le expreso los sentimientos que hay en mi corazón. No te preocupes. Lo que Dios va poniendo ahí en tu corazón, exprésalo en la oración. Y finalmente, ya para terminar, podemos tomar nosotros diferentes oraciones que ya existen, que Dios ha puesto por medio de su iglesia, en la Biblia, etcétera. Yo recomiendo principalmente como apoyo para nuestra oración el rezo del Santo Rosario. Yo sé que sobre todo al inicio cuesta mucho trabajo, es difícil, por eso yo recomiendo que nosotros comencemos por rezar un misterio del Santo Rosario, es decir, rezar un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria, nada más. Un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria para empezar. Lo podemos hacer o bien en la mañana al levantarnos, o bien en la noche antes de dormir, o si a alguien se le hace más fácil en el transcurso del día, por ejemplo, camino al trabajo, rezar ese misterio del Santo Rosario, está muy bien. Lo importante es que se haga, repito, un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. Pero ser constantes, empezar a hacerlo hoy y luego mañana y así 3 días y una semana. Y poco a poco Dios nos va a dar la gracia de la piedad. Es decir, el que nosotros empecemos a tener un gusto por la oración. Y la misma frecuencia en la oración nos va a llevar a la necesidad, que sintamos la necesidad de hacer más oración. Es decir, que si yo soy constante 1, 2, 3 semanas rezando un misterio del rosario, un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria, entonces me van a salir las ganas. Dios va a poner en mi corazón el deseo de hacer más oración y ya poder hacer de pronto 2 misterios y después 3 misterios y después 4 y así hasta rezar un rosario completo. Si no sabes cómo se reza el rosario, cómo termina, cómo empieza, qué oraciones hacen al principio, no te preocupes. En internet, en todas partes, puedes encontrar una guía de cómo rezar el Santo Rosario. Hay algunas en internet, hay librerías religiosas en donde tú también puedes conseguir un folleto, una pequeña guía de cómo rezar el rosario. Muchas personas a mí me dicen, yo quisiera aprender a hacer oración, hermano, la oración que yo hago vale. Y yo les respondo, la única oración que no vale es la que no se hace. De ahí en fuera, toda oración sirve, unas más, otras menos, pero toda oración sirve. Cualquier oración que brote del corazón, que tomemos de la Biblia, que tomemos de algún libro de oraciones, todas las oraciones sirven para acercarnos cada día más a Dios. Y entre más nosotros nos acerquemos a Dios, más felices vamos a ser, más libres, más bellos, más hermosos. Y Dios va a ir transformando poco a poco nuestras vidas. Y no solo eso, sino que por medio de nosotros, Dios va a transformar también la vida de los demás. Si alguno de ustedes, hermanos, les ha sido útil, les ha tocado en su corazón esta reflexión, esta evangelización, pongan ahí en los comentarios si quisieran que se abordase alguna temática diferente, algún otro aspecto de la oración, algún tema de la fe que les interese para compartirlo en próximos videos. Que Dios nos transforme, que Dios nos conceda la gracia de perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.